Estamos saludando a Eneas Biglione, nuestro analista internacional aquí en Pro al Futuro, para los temas que naturalmente son de interés en relación a este tema. ¿Cómo estás, Eneas? Un gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? Un gusto estar en tu programa nuevamente. Igualmente. Eneas, ¿qué análisis haces de la situación que se está viviendo hoy por hoy en Venezuela? Y nos gustaría que, por otra parte, en tu rol de analista, nos describas un poquito por qué se llega a todo esto allí. Bueno, todo empieza hace unos meses que los venezolanos empezaron a juntar firmas para hacer el referéndum revocatorio de la presidencia de Maduro, ¿no? Una persona que, bueno, empezó en el poder ya con el pie izquierdo, ¿no? Porque realmente hubo muchísima polémica en el momento que fue instaurado como presidente acerca de su legitimidad o no, porque de alguna manera terminó siendo nombrado por Hugo Chávez, el expresidente que luego falleció. Y bueno, este referéndum revocatorio se estaba completamente realizado acorde con lo que establece la Carta Magna venezolana, que básicamente exige un 20% de firmas por parte de los ciudadanos para de alguna manera realizar esta consulta de manera legal y constitucional. Y bueno, lo que pasó es que se juntó mucho más del 20% que se buscaba. Entonces, bueno, la oposición empezó a exigir que la Comisión Nacional Electoral, el CNE, estableciera una fecha para llevar a cabo este revocatorio. Y la pregunta sería muy sencilla, si la gente estaría de acuerdo o no que Maduro continuara al frente del Poder Ejecutivo en Venezuela. Uh-huh. Lo que pasó fue que la CNE básicamente empezó a estirar la fecha, empezó a decir que bueno, que para este año ya no quedaba tiempo de realizarlo, que bueno, que realmente no se había realizado esta recolección de firmas de la manera que establece la ley, y bueno, y con varias excusas, de alguna manera, bueno, lo fueron pateando al tema, y finalmente el jueves pasado oficialmente dijeron que suspendían el proceso revocatorio. Y bueno, la reacción no tardó en darse, y la Asamblea Nacional, que es mayoritariamente de oposición hoy en día, este domingo llamó a una sesión extraordinaria para declarar oficialmente, como mayoría del Poder Legislativo, que finalmente esta decisión del CNE había de alguna manera oficializado que en Venezuela hay una dictadura, que ya no hay ni un régimen ni una autocracia, sino que lo que hay es básicamente una dictadura, y que el presidente Maduro estaba violando estaba extralimitándose en sus funciones como líder del Poder Ejecutivo, y al mismo tiempo que tanto la CNE como el Tribunal Supremo de Justicia estaban totalmente politizados, con lo cual lo que pasa es que oficialmente se rompe, digamos, esta especie de confianza, entre comillas, o de alguna manera paciencia que había tenido el pueblo venezolano con el Ejecutivo de Maduro. Ahora, los analistas coinciden en que ya hace mucho tiempo que Maduro, digamos, de alguna manera no es realmente el presidente de Venezuela, sino que todo está siendo digitado a través del G2 cubano, que es el Servicio de Inteligencia de Cuba, que de alguna manera lo tiene Maduro como títere, ¿no? De algún modo. Uh-huh. ¿Qué consecuencias esto puede traer? Primero para Venezuela, más allá de que la gente, por supuesto, está en mayoría apoyando su salida, y para América en general, ¿no? Siempre un movimiento, un cimbronazo político en algún país de América, de alguna manera después repercute en el resto, ¿no?, del continente. Claro, bueno, de alguna manera Venezuela es el país, digamos, que ellos toman como modelo. Cuando digo ellos me refiero a la gente que impulsa el socialismo del siglo XXI en todo el continente, con lo cual, digamos, la caída de Maduro en Venezuela sería realmente un símbolo muy grande de fracaso de un sistema que más allá de todas las críticas y más allá de todas las posiciones ideológicas ha fracasado en establecer un sistema económico eficiente en Venezuela. Hoy en día, digamos, la gente no tiene satisfechas ni siquiera las más básicas ni mínimas necesidades de alimentación, etcétera. De alguna manera las tasas de criminalidad en las calles son altísimas y ya prácticamente insoportables, y de algún modo, bueno, se ha visto en todos los medios del mundo cómo se ha ido politizando absolutamente todo en Venezuela, no solamente
ámbitos donde la política de alguna manera tradicionalmente influencia, sino que absolutamente todo, ¿no? La economía, la política, la lucha contra el narcotráfico, que realmente se ha salido de control. Venezuela hoy en día está siendo como país, digamos, trampolín para exportar drogas ilegales de todo el continente hacia Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Y bueno, y todo esto, todo este debate, todo este problema tan grande en que se han metido los venezolanos y Nicolás Maduro sobre todo, transcurre en un momento bastante complicado, porque por un lado, en los últimos meses también la pregunta que muchos analistas hacían es, este referéndum, sabiendo que el CNE es totalmente de Maduro y sabiendo que el Tribunal Supremo de Justicia también responde prácticamente al régimen, entonces realmente se ponía mucho en tela de juicio si los resultados que se iban a dar a través luego de este referéndum no iban a ser alterados de alguna manera, ¿no? Porque sabemos que, bueno, en Venezuela es donde el voto electrónico se ha utilizado fuertemente para falsear los resultados y eso ha sido inspiración de otros países. Bueno, la cuestión es que hoy martes, básicamente se reunieron otra vez los de la Asamblea Nacional y lo que declararon es básicamente la apertura del juicio político a Nicolás Maduro y al mismo tiempo mañana está programada la famosa marcha que se va a llamar la toma de Venezuela. La última se había llamado la toma de Caracas, donde la oposición había pedido que la gente que no estaba de acuerdo con el régimen fuera hacia la capital, y en esta última, bueno, básicamente se llama la toma de Venezuela porque lo que están exigiendo es, por un lado, de alguna manera que se respete la Constitución, y por el otro se está exigiendo a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, ¿no? La FAMB, como se llaman, que dejen a la gente expresarse y que obviamente respondan a la Constitución, que es para eso que fueron creadas. Tal cual. Eneas, saltamos de país, nos venimos a Chile, una elección que se concretó en estas últimas horas de características municipales, que naturalmente no ha sido positivo el resultado para la actual gestión nacional, para la actual presidenta. Bueno, ¿cómo estás analizando también esa situación allí? Bueno, lo que pasó este domingo fue que básicamente se renovaban las alcaldías de las principales ciudades, ¿sí? Alcaldías y comunas de todo Chile, unas 300 eran las que estaban renovando su autoridad del Poder Ejecutivo local, y bueno, los que se enfrentaban fuertemente eran, por un lado, Chile Vamos, que es la alianza de partidos conservadores o de derecha, y básicamente la alianza que se llama Nueva Mayoría, que es la que lidera la presidente Michelle Bachelet. Lo que pasó fue que básicamente Chile Vamos se quedó con son más de 140 municipios de todo el país y comunas, y sobre todo se quedó con la capital del país, Santiago, y ciudades importantes como Maipú, Providencia, Puente Alto, La Florida y Ñuñoa. Entonces, de acá se pueden sacar varias cosas importantes. Por un lado, que este modelo nuevo que propone Bachelet, que es un modelo de cambio, a través de su alianza La Nueva Mayoría, que ha propuesto refundar Chile de alguna manera y cambiar el modelo que hacía tantos años estaba vigente en Chile y que lo había llevado a ser uno de los países más libres en materia de libertad económica y más desarrollados en materia de Estado de Derecho. Lo que se puede decir es que la gente de alguna manera, le dio la espalda a este cambio tan importante que estaba propugnando. Nosotros hemos visto en los últimos meses que, por ejemplo, se plantean reformas educativas que no tienen mucho que ver, digamos, con la tónica del modelo que se viene aplicando en Chile hasta el momento. Lo mismo se pasó con esta idea de alguna manera, liquidar las AFP, ¿no? Digamos lo que sería el sistema de jubilación privado, el sistema de ahorro de jubilación privado, en el cual, en algún momento en Argentina nos inspiramos para tener las AFJP, ¿no? Claro. Y de alguna manera, se pueden ver varias cosas. Una cosa importante de este domingo fue que se probó que el voto fuera optativo. Es decir, que en esta votación la gente podía ir a votar o no, y hubo una abstención del 60%. Muchos críticos de la izquierda chilena se le iban a decir que el sistema había que cambiarlo, que de alguna manera no había fracasado, que el voto debería ser nuevamente obligatorio,
Y bueno, y es algo que llama bastante la atención, es un tema discutible, en la mayoría de los países donde que son democracias sólidas, ¿no? Y al mismo tiempo se utilizan, como los Estados Unidos y varios países como el Reino Unido, más o menos vota la gente más o menos entre el 20 y el 33%, con lo cual que hayan votado el 40% de los empadronados en Chile es bastante interesante. Y después tenemos algunos analistas que se debaten, ¿no? Unos lo ven como un gran triunfo de la derecha chilena y otros lo ven como un gran voto castigo para la izquierda chilena. En cualquiera de los dos escenarios se puede decir que esto plantea que es una muy buena oportunidad para la derecha en base a lo que sería, digamos, las elecciones venideras presidenciales, ¿no? En su momento. Después algo que llamó también la atención sobre el tema fue que Michelle Bachelet desapareció de todos los medios, no dio la cara y lo mandó a Ricardo Lagos a hablar, que dio un discurso, bueno, bueno, pongámonos las pilas, dijo un poco con su alianza y bueno, y tratemos de conectar mejor con la gente. Y otra cosa que se puede sacar como conclusión de los resultados de este domingo en Chile es que también, bueno, de alguna manera la sociedad civil y los votantes chilenos, bueno, de algún modo rescataron un poco el trabajo del expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Porque hubo 3 miembros importantes de su equipo que triunfaron en alcaldías. Por ejemplo, el caso de Felipe de Alessandri, que ahora es el nuevo alcalde de Santiago de Chile, ¿no? Tal cual. Bueno, y con estos resultados, y ya quizás como tarea para el hogar, ¿por qué no charlarlo en los próximos días? Pero me gustaría al menos una respuesta a modo de título. De a poco la derecha va comenzando a ganar terreno con lo que pueda pasar con Maduro en Venezuela, con este dato que da la elección municipal del pasado domingo en Chile, con el resultado que tuvo la Argentina, con lo que está ocurriendo también con el nuevo presidente en Uruguay, con lo que pasó en Brasil, ¿se va dando una cuestión como en algún momento se fue hacia la izquierda, ahora se vaya hacia la derecha en toda América? Bueno, se podría decir que sí, digamos que bueno, dentro de eso que nosotros llamamos derecha... Sí, muy amplio, ¿no? Muy amplio, ¿no? Totalmente. Claro, hay distintas visiones, ¿no? Sí, visiones que son más liberales, visiones que son más conservadoras. Exactamente. Pero claramente lo que se ve, digamos que de alguna manera la sociedad civil en términos continentales de algún modo le está dando la espalda a ese gobierno ilimitado, ¿no? Que pone un peso enorme sobre los hombros de los contribuyentes y de alguna manera, bueno, está empezando a confiar más un poco en lo que sería un sector privado exitoso, ¿no? Un poco evitando un poco todo esto que son esa posibilidad de manejar tanto gasto público en las visiones socialistas, digamos, haya una fuerte tentación a la corrupción y bueno, y eso lleva a la impunidad y demás, que es lo que vemos cotidianamente en nuestros países, ¿no? Cuando miramos un poco la televisión, escuchamos la radio, ¿no? En las noticias. Exactamente. Bueno, Eneas, seguimos charlando, si te parece, como siempre un gusto con la claridad que nos va describiendo los temas que van sucediendo en el exterior y particularmente en la charla de hoy, lo que está pasando en grandes sectores de toda América Latina. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Marcelo. Muchas gracias y quedo a disposición para futuros programas. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Eneas Biglione dando su parecer en su condición de especialista en análisis de temas internacionales y económicos sobre la situación de Venezuela, donde de alguna manera se está cada vez más cerca del juicio hacia Maduro por la situación económica que se viene viviendo en los últimos tiempos y el Parlamento indicando y parte de la sociedad que es responsabilidad del actual líder del gobierno venezolano y las elecciones municipales que se desarrollaron el pasado domingo en Chile, donde de alguna manera algunos dicen es una derrota hacia la gestión de Michelle Bachelet, la actual presidenta del país trasandino.